Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les Hola, va? Hola, profe. Hola, profe. Hola. Ahí sí. Súper. Ya. Con frío hoy día, mucho frío. Y parece que la semana se va a poner más helado, así que hay que agarrar la estufa, la ropita de polar, ¿cierto? Las frazadas y ponérsela encima, envolverse como un bebé. Ya. Hoy día damos apertura a la semana 2 con el módulo 3 y el módulo 4 que corresponden a esta semana, ¿ya? Recordamos entonces que tenemos desde hoy, lunes, hasta el día domingo para poder revisar todos los recursos que están en el aula virtual, así como también poder realizar todas las actividades que están propuestas allí, ¿ya? Les sugiero que no esperen para el fin de semana revisar los recursos y también revisar cuáles son las actividades para que si tienen dudas me la pueden hacer llegar dentro de la semana, ya de lunes a viernes. Los fines de semana generalmente tardo un poquito más en responder. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el módulo 3, ¿ya? Que tiene como objetivo que ustedes puedan reconocer cuáles son las orientaciones técnicas para el diseño de la planificación didáctica. Entonces, para partir, quisiera preguntarles si ustedes conocen algo acerca de la planificación didáctica. Creo que el año pasado, ¿cierto? Algo alcanzaron a revisar, tal vez en otra asignatura, sobre qué es lo que era una planificación. Si me pudieran comentar de manera voluntaria, activando alguna su micrófono o a través del chat que está abierto también para que puedan responder a estas preguntas. Por favor. donde se pone la actividad del estudiante, el objetivo que queremos trabajar y se le da el inicio, el desarrollo y el cierre. Eso. Súper. Gracias, María José. ¿Alguien más? Es como la herramienta, disculpe, la herramienta que permite al docente organizar con el pensamiento, las acciones, todo eso. Así es. Muchas gracias, Abigail. Pamela por allí tiene activo su micrófono. ¿Quisiera aportar con algo? Sí, Sí, cuéntenos. bueno, hay planificaciones diarias y mensuales, que es como la pauta de trabajo donde se guía el profesor con los objetivos a alcanzar con los alumnos, Súper, súper, donde súper, describen las súper. clases. Perfecto, súper. Con la respuesta de todas ustedes entonces podemos complementar y entender o tener claro que la planificación es una herramienta, diría una de las principales herramientas que tiene el profesor para poder organizar todos los elementos del currículum, para poder expresarlo o llevarlo a una clase, ¿sí? A ese hecho práctico. Eh, a veces va a parecer un poco tedioso, ¿cierto? Todo lo que tenemos que tener en consideración al momento de hacer una planificación. Pero luego de que uno realiza todo ese esfuerzo, todo ese trabajo de planificar las clases, cuando uno observa el resultado que tiene el haber tenido de manera sistemática todos los pasos que uno va a llevar a cabo para poder garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes, es gratificante y también uno se da la razón y dice, ya, si esto valió la pena, porque de esa manera nosotros podemos mapear un poco lo que vamos a trabajar con nuestros estudiantes y nos quita tal vez posibilidades de incertidumbre o de improvisaciones que a veces no tienen un buen fin. Por lo tanto, la planificación va a ser esa guía que nosotros necesitamos. Referente a esto, entonces, quisiera, para ya iniciar con esto, compartirle mi pantalla. Deme un segundito.
Cuando nosotros vamos a efectuar una planificación, tenemos que tener en consideración una serie de elementos, pensarlos, analizarlos para luego poder llevarlo a este formato. La compañera Pamela creo que recién comentó acerca de los distintos formatos que tenemos para la planificación. Tenemos, por ejemplo, una planificación que puede ser anual, puede ser semestral, por unidad, ¿cierto? Y también tenemos una planificación que es para una clase. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Dame un segundito. Ok. Eso es lo que vamos a revisar ahora. También vamos a encontrar distintos formatos en donde tal vez algunos títulos van a modificarse o van a ser diferentes, pero apuntan a lo mismo. La información que nosotros tenemos que detallar en la planificación es básicamente la misma, que es responder un poquito a todas estas preguntas que vamos a observar ahora. Lo primero, nuestro norte va a estar dirigido hacia los objetivos de aprendizaje, y aquí lo que vamos a tratar de responder es qué queremos que aprenda el estudiante y para qué queremos que aprenda aquello. Luego de eso, tenemos que preguntarnos acerca de los estudiantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que tienen nuestros estudiantes? ¿Cuáles son sus intereses, sus motivaciones? ¿Cómo es que ellos aprenden, ¿cierto? ¿Cuáles son sus estilos de aprendizaje? ¿Con qué ritmo ellos lo hacen? ¿Cuáles son sus aprendizajes previos también? Otra cosa, por ejemplo, referente a la situación socioeconómica, no es lo mismo, ¿cierto?, trabajar con estudiantes que tienen otro roce u otras posibilidades respecto a aquellos estudiantes que están un poquito más limitados, y nosotros tenemos que tratar de sacar adelante, ¿cierto?, estos aprendizajes con ellos. Tenemos que tenerlo entonces en consideración. No es lo mismo entonces planificar una actividad para estudiantes de educación media que planificar una actividad para estudiantes de educación básica. ¿Por qué? Porque los intereses de nuestros estudiantes son distintos, el desarrollo psicológico de nuestros estudiantes también es diferente. Por lo tanto, esto lo vamos a tener en consideración en segundo lugar. Luego, tenemos en consideración lo que se refiere a la metodología. O sea, cómo yo como profesor voy a guiar el aprendizaje de mis estudiantes para que se cumplan estos objetivos que están planteados. Aquí vamos a detallar en la estrategia metodológica qué es lo que yo voy a hacer. Luego, referente a los recursos, vamos a responder a las preguntas: ¿con qué recursos cuenta la escuela para poder realizar mi actividad? Si yo puedo disponer de estos recursos para poder utilizarlos en mi clase. Si estos recursos, por ejemplo, son atingentes a las características de mi estudiante, tal vez al objetivo que estoy trabajando, a la actividad que estoy realizando. Y si la escuela, por ejemplo, no contara con el recurso que yo requiero para mi actividad, y para hacer algo más acotado a la actividad que estoy realizando, puedo también preguntarme qué materiales yo debería elaborar para poder desarrollar mi actividad. También tenemos que preguntarnos acerca del tiempo. ¿Con cuánto tiempo se cuenta para poder efectuar la clase? Y cómo también yo puedo distribuir esos tiempos en esta secuencia didáctica que mencionaron por allí también, sobre el inicio, el desarrollo y el cierre. No es lo mismo, por ejemplo, una actividad o el tiempo que va a tardar una actividad con niños más pequeños que con estudiantes más grandes, ¿cierto? Los niños pequeños vamos a tomarnos un tiempo adicional a veces en a captar su atención, quizá en esperar el silencio para poder dar las instrucciones. En cambio, puede ser que con algunos estudiantes que sean más grandes podamos darles las instrucciones y ellos rápidamente enganchen con la clase. Luego vamos a preguntarnos acerca de la evaluación, o sea, ¿qué demostrarán los estudiantes que han aprendido? Para esto, nosotros tenemos que considerar la evaluación como parte de la planificación, que no se separa, sino que van junto con ella, es un elemento adjunto a la planificación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Si en efecto los estudiantes han logrado conseguir estos aprendizajes, y al mismo tiempo nos va a servir para nosotros poder hacer una autoevaluación de cómo implementamos esta clase. Luego vamos a profundizar un poquito más sobre eso.
Y por último, tengo que hacerme la pregunta sobre las actividades, o sea, ¿qué acciones van a realizar los estudiantes? ¿A través de qué actividades yo voy a propiciar que nuestros estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje esperados? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Pulgares arriba o pulgares abajo? Todo esto son elementos previos que yo tengo que tener en consideración antes de llevarlo al papel, antes de trabajar en mi planificación. Este PPT pueden encontrar en el aula virtual para este módulo 3, para que luego lo puedan revisar. Recuerden que también vienen incluidos unos audios que tienen un icono como el que aparece aquí. Encuéntralo en cada una de las diapositivas, debería haber un audio explicando, o en la mayoría de ellas. Ya. Para seguir avanzando entonces. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que contiene una planificación. Como ya más o menos nos habíamos adelantado, vamos a ver que la planificación contiene objetivos. Por una parte, tenemos los objetivos de aprendizaje, que van a estar tomados literal desde los programas de estudio, desde las bases curriculares, ¿sí? Estos objetivos de aprendizaje nosotros podemos trabajarlo para poder cumplirlo, ¿cierto? Podemos trabajarlo en una o más clases. Todo depende de las características de nuestros estudiantes, de la complejidad del objetivo de aprendizaje, entre otros elementos. Este objetivo de aprendizaje nosotros no vamos a meter mano, digamos, no vamos a modificar nada, sino que lo vamos a dejar tal cual, cortar y pegar. Ese va a ser nuestro norte, ¿cierto? Y por otra parte tenemos el objetivo de la clase, que va a ser una suerte de objetivo específico para poder alcanzar este objetivo de aprendizaje. O sea, en 3 sesiones, por ejemplo, yo voy a plantear distintos objetivos de la clase para poder cumplir o tributar este objetivo de aprendizaje. El objetivo de la clase generalmente va a estar elaborado por uno mismo, a partir, por ejemplo, de los lineamientos de la taxonomía de Bloom, pensando en la complejidad de los aprendizajes, ¿cierto? Si tenemos un verbo que implica, por ejemplo, comprender algo, quizás antes nuestro estudiante tuvo que haberlo conocido, ¿sí? Entonces, en el objetivo de la clase yo voy a tal vez plantear que mi estudiante conozca tal o cual cosa, ¿cierto? ¿Dudas hasta aquí respecto al objetivo? Que es algo importante, a veces tenemos dificultades con eso. Nos cuesta mucho plantear objetivos, por lo menos en mi información, esa era mi parte débil. No sé si será la de ustedes. Ok, ¿todo bien hasta aquí? Pulgares arriba, pulgares abajo, ¿qué dice el público? Súper. Cualquier cosa me interrumpe. Ya. Otro elemento que contiene la planificación es, o también lo podemos encontrar en otro formato de planificación como los contenidos, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? O sea, a los contenidos, a las habilidades y actitudes que van a estar presentes, que se relacionan obviamente con los objetivos que vamos a estar planteando. Y estos también los podemos encontrar en los programas de estudio. Estos aprendizajes esperados no solo van a ser cognitivos, a veces tendemos a casarnos con esto porque se le da mucha importancia, ¿cierto? Sino que también van a ser actitudinales, procedimentales, motrices, entre otros. Todo eso lo vamos a incluir en nuestra planificación. Luego tenemos las actividades de aprendizaje y aquí es donde vamos a hablar acerca de la secuencia didáctica, que fue lo que la compañera mencionó como inicio, el desarrollo y el cierre. Y si nos fijamos, cada uno de estos momentos tiene un motivo de ser. Nuestro inicio siempre va a ser un momento más bien breve, ¿cierto? Respecto al desarrollo, por ejemplo. Y lo que va a buscar es hacer activación de conocimientos previos, quizá activar la motivación en nuestros estudiantes. Es un momento importante donde nuestro estudiante también conoce cuál es el objetivo que tiene la clase, por ejemplo. Donde podemos dar instrucciones, entre otros.
En segundo lugar tenemos el desarrollo, donde aquí va a estar el grueso de la experiencia de aprendizaje, y generalmente este es el momento más amplio, que dependiendo de la edad de los estudiantes podría estar, no sé, entre media hora, 45 minutos o algo más. Y por último tenemos el cierre, que también es acotado en tiempo, al igual que el inicio, aproximadamente 15 minutos en ambos casos, y este momento lo que busca es poder hacer una integración de los aprendizajes que estuvimos trabajando en el desarrollo sobre todo. Nosotros aquí vamos a plantear preguntas, por ejemplo, de metacognición, de qué manera nuestros estudiantes están relacionando estos nuevos contenidos, estas nuevas habilidades o actitudes, con otros elementos, con otros contenidos que ya han revisado antes, como lo pueden llevar a su vida diaria, relacionarlo con otras asignaturas, por ejemplo. Ese es el momento. Y también nos sirve el cierre para nosotros poder evaluar si es que el objetivo se ha cumplido, para poder chequear si nuestros estudiantes aprendieron lo que nosotros queríamos que aprendieran. Respecto a las actividades de aprendizaje, tenemos que tener en consideración, no perder de vista, que la redacción siempre se va a realizar en tercera persona. Si estamos hablando de un curso completo en nuestra planificación, debiese ser en tercera persona plural, ¿cierto? Yo, tú, él. La tercera persona sería esa, o ellos, ¿cierto? Entonces vamos a redactar todas las actividades en función de las acciones que van a realizar nuestros estudiantes, no a partir de las acciones que yo como profesor voy a efectuar. Eso lo vamos a dejar para otro aspecto u otra columna. En otra parte ponemos eso. Aquí nos vamos a concentrar en el estudiante como protagonista de este aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo sería la redacción en tercera persona? Si es que alguien tiene duda respecto a eso. Sería, recibe la guía que se les entrega de apoyo, por ejemplo. ¿Quiénes? Los estudiantes. Se da por sentado, no es necesario agregar los estudiantes, recibe la guía, porque sabemos que estamos hablando de los estudiantes en las actividades de desarrollo, o sea, perdón, las actividades de aprendizaje. Otra cosa importante aquí es que las actividades de aprendizaje deben ser lo suficientemente desafiantes y motivantes para cautivar a nuestros estudiantes y que logren también participar de manera activa, pensando por ejemplo en el tercer principio del DUA, y también pensando en salir de aquella clase tradicional, ¿cierto?, que tiende a ser expositiva o la misma siempre. Tenemos que tratar de ir variando, siempre y cuando esta clase sea coherente con los objetivos que nos hemos planteado. Eso es súper importante. ¿Dudas hasta aquí? Súper. Ya, para que sigamos avanzando. Un cuarto elemento que contiene la planificación es las estrategias metodológicas. Aquí sí vamos a hablar de nosotros. Aquí vamos a hablar acerca de las acciones que realiza el profesor, la profesora, para poder guiar el aprendizaje que van a tener los estudiantes. Por ejemplo, aquí dice actividad-juego, pregunta-respuesta, instigación, o sea, como una motivación verbal, puede ser instigación física en algunos casos, si trabajamos sobre todo en educación especial, felicitar, entre otras estrategias. Esto lo podemos poner a modo de punteo en la planificación, luego lo vamos a revisar, o podemos ir haciendo como una redacción cohesionada de descripción de lo que vamos a realizar. ¿Sí? Pero en esta parte únicamente nosotros vamos a plasmar qué es lo que el profesor va a realizar. Luego tenemos los recursos de aprendizaje, que son recursos o materiales que se van a utilizar para poder apoyar las actividades que nosotros vamos a realizar. Estos pueden ser de elaboración propia, pueden ser algunos recursos que estén disponibles en las escuelas, y también debemos tener en consideración como parte de los recursos aquellos que son de tipo tecnológico o digitales, como las TICs, por ejemplo, o una guía, también podría ser un recurso válido a utilizar. Tenemos que procurar que estos recursos sean atingentes a la actividad que vamos a realizar y también a las características de los estudiantes. Creo que ya lo mencioné. Y por último tenemos la evaluación, ¿cierto? Y aquí tenemos que definir qué pauta de evaluación nosotros vamos a utilizar para poder chequear si es que los objetivos y los aprendizajes esperados se cumplieron.
Si nosotros estamos trabajando un objetivo de aprendizaje que implica un aprendizaje más complejo, seguramente el utilizar una lista de cotejo donde tenemos que chequear si se cumple o no se cumple algo, sea una pauta insuficiente para poder evaluar aquello. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que otra pauta de evaluación más adecuada podría ser una escala apreciativa, o una rúbrica, o quizá un diario reflexivo, o una bitácora, por ejemplo, puede ser. Lo importante es que en los indicadores de nuestra pauta de evaluación, que va a estar de la mano de nuestra planificación, nosotros tengamos en consideración no solo las actividades que realizan nuestros estudiantes, sino que podamos hacer una autoevaluación de los materiales que nosotros propusimos para la actividad, de cómo organizamos la secuencia didáctica. A veces, por ejemplo, propusimos 10 minutos para el inicio y en realidad tardamos 20 minutos. Eso nos va a dar la posibilidad de nosotros tomar acciones y hacer las modificaciones posteriormente en otra planificación. Yo ya sé que con ese curso tardo 20 minutos en hacer el inicio, entonces voy a siempre planificarlo de esa manera para que no se desajuste mi planificación. Por aquí alguien hizo una pregunta, dice, profe, en los recursos también van señalados los recursos humanos que se necesitan en la actividad, por ejemplo. Si se necesita a otro docente diferencial en el aula, ¿tiene que ir detallado ahí o en otro sitio? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, yo creo que en esa parte principalmente está orientado como a recursos materiales, pero si es preciso o si es muy importante especificar para la actividad que necesitamos sí o sí de la presencia de otra persona, quizás se pueda precisar en la parte de recursos, ¿sí? Porque no habría otra forma, o tal vez, por ejemplo, en la estrategia metodológica, hablar que se va a hacer un trabajo, por ejemplo, colaborativo con otro docente de otra área. Eso es parte de una estrategia metodológica que vamos a utilizar, por ejemplo, a lo largo de la clase. Y se puede precisar en esta parte de la estrategia metodológica. ¿Sí? Podría ser ahí. Así o de otra manera, o de la otra manera que le acabo de mencionar. Ya. Entonces, para finalizar esto acerca de la evaluación, tenemos que siempre pensar la planificación con la evaluación. Siempre que hagamos una planificación, por ejemplo, la primera plana, la primera hoja, la segunda hoja va a ser la pauta de evaluación que nosotros vamos a utilizar. Ya sea un diario reflexivo, una bitácora, o cualquiera de estas otras opciones que están mencionadas acá. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Pulgares arriba o pulgares abajo? ¿Qué dice el público? Ay, perdón. Ahí sí. Todo bien, profe. Súper. Ya. Gracias por el feedback. Me hace sentir bien. Ok. Acá tenemos entonces un formato de planificación, entre varios que pueden ustedes encontrar. Las diferencias que ustedes pueden hallar es, por ejemplo, en la distribución de la información. Aquí yo tengo un formato que está organizado en columnas, distintas columnas, ¿cierto? Hay otros formatos que son en cruz, ¿cierto? Como una especie de foda, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan. O sea, un cuadro dividido en cuatro partes, donde arriba pone un elemento, otro y así, ¿ya? Estoy dando unos ejemplos, entre varios más que pueden encontrar. Todo depende de la institución. Algunas escuelas prefieren un formato X y otras prefieren otro distinto. No hay un formato universal para que todos los profesores trabajen, pero sí, todos los formatos deben incluir más o menos la misma información que nos interesa tener en cuenta para nosotros poder efectuar nuestra clase. Fíjense, aquí nosotros tenemos el objetivo de aprendizaje arriba de los primeritos. Este es el que tomamos directamente desde las bases curriculares. Yo lo copio y lo pego y lo pongo aquí, ¿cierto? En este caso, trabajamos con la asignatura de Ciencias Naturales en el nivel primero básico. Luego se detallan otros datos, como por ejemplo el establecimiento, el tiempo de ejecución. Referente a esto, el tiempo de ejecución, tenemos que considerar
la totalidad, la suma de estas actividades de aprendizaje. O sea, el inicio más el desarrollo más el cierre nos sumaría 75 minutos en este caso. Ponemos la fecha y el número de sesión, si es la primera, la última, qué sé yo. Luego, fíjense, tenemos el objetivo de la clase, y este es de elaboración propia generalmente. A veces, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje de los programas de estudio tienen un desglose de una especie de objetivos específicos, que también lo podemos tomar y considerar para elaborar o ponerlo aquí en este objetivo de la clase. En otros casos no están, por lo tanto nosotros tendríamos que elaborarlo. Entonces, aquí tenemos un objetivo que es observar y comparar animales de acuerdo a las características como tamaño, cubierta corporal, entre otros elementos, ¿cierto? Y nuestro objetivo de clase sería identificar las similitudes que tienen los animales de acuerdo a sus características a través de la participación en actividad lúdica. Si se fijan entonces, este objetivo lo que intenta es tributar a este objetivo de aprendizaje. Yo puedo ocupar esta sesión más otras dos, por ejemplo, para poder finalmente cumplir con este objetivo de aprendizaje tomado desde las bases curriculares. Aquí tenemos entonces los aprendizajes esperados. Seguimos, ¿cierto? Aprendizajes esperados, y si se fijan, tenemos distintos tipos de aprendizaje, que no solo tienen que ver con aprendizajes de tipo cognitivo, ¿cierto? Sino que también son actitudinales. Y esto los podemos encontrar en las mismas bases curriculares. Luego tenemos las actividades de aprendizaje, y aquí quiero que pongan atención en lo siguiente. Anthony levantó la mano. Cuénteme. ¿Le escucho o le leo? Como prefiera usted. Antes de hablar acerca de las actividades de aprendizaje, ¿alguna duda? ¿O fue por equivocación? ¿No? Parece que no. Ok, seguimos. Ya, aquí con las actividades de aprendizaje, como le he estado adelantando, tenemos que tener en cuenta algo bien importante. Aquí es donde nosotros vamos a redactar la actividad en función de las acciones que van a realizar nuestros estudiantes. Primera cosa, se sugiere que en el inicio y el desarrollo y el cierre, entre paréntesis, estipulemos un tiempo estimado, ¿ya? Para que nosotros después con nuestra pauta de evaluación podamos evaluar y decir si nos resultó bien este tiempo, para este momento, en este curso, etcétera, ¿ya? Eso como primera cosa. Luego tenemos, o se sugiere en el fondo, que ustedes pueden hacer un punteo de información. Si se fijan, aquí hay solamente puntos donde se hace con una redacción concisa, pero clara al mismo tiempo, detallada de qué es lo que van a hacer los estudiantes, cómo lo van a realizar y dónde lo van a realizar. La idea es de responder a todas esas preguntas, pero se hace a través de un punteo, que es fácil de chequear. Porque, por ejemplo, esta planificación nosotros podríamos utilizarla en una clase que estemos realizando, y nosotros podemos ir revisándola cada cierto rato para ir chequeando, ya, esto ya lo hice, esto ya lo hice, perfecto, y después sigo con lo que sigue, con el siguiente punto o el siguiente paso, ¿sí? Entonces, si yo redacto la actividad de inicio utilizando varios conectores, como por ejemplo, que son innecesarios, como por ejemplo, luego de tal cosa, el luego de se subentiende, porque si yo aquí tengo este primer punto y aquí en segundo lugar pongo este otro punto, yo entiendo que esto viene después de lo anterior. ¿Se entiende esta idea? Por lo tanto, ese tipo de conectores los vamos a eliminar, porque vamos a tener una redacción súper precisa de lo que vamos a realizar. No de lo que vamos a realizar, sino que de lo que van a realizar los estudiantes, que ellos son los protagonistas. Por ejemplo, aquí, reciben objetivo de la clase y lo anotan en su cuaderno. Súper explícito. Responden a preguntas convergentes. Quizá aquí, por ejemplo, podríamos precisar qué preguntas convergentes son las que van a responder nuestros estudiantes. Tales como, tan, y se detalla. Lo mismo en el desarrollo, lo mismo en el cierre. Si se fijan, en un punteo de la información, para que esta lectura sea rápida, sea fluida, para que yo pueda hacer un chequeo rápido de la información, si quiero revisarla en mi clase.
pero al mismo tiempo tiene que ser detallada pensando en que, por ejemplo, si yo planifiqué esta clase, ¿cierto? Y por X motivo yo me enfermé, me pasó algo, no pude ir a la clase, yo puedo decirle a otro profesor que se haga cargo de efectuar esta clase utilizando esa planificación. Pero ¿qué pasa si yo no respondí a todas las preguntas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no dejé claro aquí cuáles son las preguntas convergentes que le voy a presentar a mi estudiante? Mi profesor reemplazante quizás no va a saber cómo abordarlo. Tal vez mi profesor reemplazante no va a saber dónde tiene que hacer la actividad si yo no le detallo en mi planificación. Y así, la idea es que entonces sea preciso y conciso, con todos los detalles necesarios. Y aquí es donde vamos a plasmar también, ya me estoy adelantando, ¿cierto? Aquí vamos a poder plasmar todas las estrategias metodológicas o las consideraciones para la implementación del DUA. Tenemos que buscar que nuestra actividad de inicio, de desarrollo y cierre estén presentes lo que más se pueda en nuestros 3 principios que ya hemos conversado antes del diseño universal de aprendizaje. Ok, siguiendo, aquí tenemos las estrategias metodológicas. Fíjense, solamente yo hice un punteo. Pregunta y respuesta, instigación verbal y física, instrucciones directas, etc. Ustedes pueden hacerlo de esa manera, o por ejemplo los pueden organizar según el inicio, agruparlos, ¿cierto? Según el inicio, el desarrollo y el cierre. O sea, en el inicio ocupé esta estrategia, en el desarrollo esta estrategia y en el cierre esta estrategia. O la otra opción también que tienen es que igualmente con un texto súper simple, claro, detallado pero conciso, ustedes puedan hacer un texto cohesionado, no un punteo, sino que un texto cohesionado explicando qué es lo que van a realizar para el inicio, para poder apoyar a los estudiantes en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Esas dos maneras tienen para poder hacerlo. Luego tenemos los recursos de aprendizaje, que si se fijan, es solamente hacer un listado de ellos, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, el lugar donde se va a desarrollar la actividad, sala de clases, por ejemplo, ¿cierto? Si yo utilizo algún material de elaboración propia, aquí es donde tengo que nombrarlo. Por ejemplo, la caja de los sentidos, ¿cierto? Aquí yo solamente lo nombro. No es necesario que haga una descripción y un detalle de este recurso. Y por último, tenemos en la columna de evaluación, tenemos que nombrar nada más cuál es la pauta de evaluación que nosotros vamos a utilizar. En este caso, como ejemplo, la lista de cotejo. ¿Dudas hasta aquí? Ok, profe, por aquí. ¿Sí? Ya, perfecto. De hecho, ahora odio menos la planificación porque antes la veía y la odiaba. Sí, al comienzo era así. Me acuerdo que, le voy a contar una anécdota personal. Cuando yo estaba estudiando, tenía una asignatura que nos enseñaban full cómo planificar. Y tuvimos que hacer un trabajo donde presentábamos como 20 planificaciones, muchísimas planificaciones. Y cuando lo plantearon, de verdad, mi cabeza se enloqueció. Pero a la medida que fui realizando las planificaciones para una unidad completa, pude observar esa consecuencia entre una planificación y otra, y también la relación que existía con los objetivos de la unidad, y también fui soltando la mano. Se hizo más rápido. Entonces ahora cuando yo tengo que planificar, por ejemplo, las clases para ENAC, ¿cierto? Para ustedes, voy más rápido, pero si uno se toma un poquito más de tiempo, bueno, ya, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo jugar aquí Tetris como para que esta actividad sea creativa, esta actividad sea interesante, cambiar esto, lo otro, mover esto aquí por acá, ¿cierto? Esas decisiones que uno tiene que tomar. Pero con el tiempo se va automatizando, así que en la medida que ustedes vayan practicando y haciendo, se va a ir haciendo más fácil. Claro, yo no sé si me pasaba a mí o a todas que cuando teníamos que planificar, por ejemplo, lo donde dice actividad, como que nos daba muchas vueltas para explicar una actividad y ahora veo que es tan simple que poner por puntos. No se da tanta vuelta porque, no sé, a mí me pasa que después hacemos no sé qué cosa, pero así como lo está explicando usted es mucho más fácil y uno lo entiende de mejor manera.
Sí, y nos facilita también, como le decía yo, la pega, entre comillas, ¿cierto?, de chequear que las actividades que planificamos se van realizando. Es más fácil la lectura, es más rápida. Súper. Es como nuestro torpedo, por decirlo así, en la clase misma. Yo diría, profe, que esta planificación que usted presentó ahora es una de las más fáciles de entender y practicar, más allá de la que decía usted que tiene de forma de T, que son como más complejas de entender igual. O sea, yo creo que para nosotras, en este sentido de lo que estamos estudiando, es como la más simple. Gracias por su comentario. Lo que sí, claro, este es un formato de planificación que ustedes podrían decidir utilizar, pero puede ser que en adelante en la formación, en otra asignatura, alguna profesora tenga otro formato que les pida trabajar sobre ese formato, quizás distinto a este. Y la idea es que ustedes logren identificar cuáles son los elementos que tiene esta planificación, preguntarse a qué responde esto, de qué se trata esto, cómo está organizada esta planificación, y tratar quizás, como ya comprenden este formato que yo les estoy presentando, según lo que me dijeron, tratar de homologar un poquito la información que está aquí y llevarla a esta planificación que va a ser desconocida. O sea, ya, ¿cuál es la relación? Tal vez esto se trata lo mismo de esto, y les vamos rellenando, ¿sí? Y probando nomás, porque al final uno echando a perder aprende, ¿no? Ahora es el momento de echar a perder, de equivocarse. Ya después, cuando estén en su actividad laboral, profesional, ya van a tener mayor expertise si se equivocan ahora, si se permiten equivocarse. Ya, eso con la planificación. Ahora, preguntas para ustedes. ¿De qué manera voy a dejar de compartir, ya? Para que aquí vayamos discutiendo y conversando en esta segunda parte de la clase, un poquito. Ya, la pregunta sería, nosotros tenemos esta planificación, que si ustedes se dieron cuenta es como una planificación, un tipo, como para estudiantes regulares, ¿cierto? Si se quiere, o estudiantes típicos. Tal vez no estamos pensando en aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, quizás esa actividad planteada no está pensada para la diversidad que tenemos dentro de la sala de clase. ¿Cómo nosotros podríamos, con esta planificación, ya que ya la conocemos, ¿cierto? Un formato cualquiera ya, pero estamos trabajando sobre ese ejemplo. ¿Cómo nosotros, esta planificación base, podemos trabajar sobre ella para poder incorporar las estrategias del diseño universal de aprendizaje, pensando en que va a ser nuestra primera carta para poder trabajar o apoyar, ¿cierto?, la diversidad de nuestros estudiantes en la sala? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nosotros podríamos incorporarla? Les doy unos minutos para que lo piensen. Incorporarle el DUA, ¿cierto? Ya. Yo hice la otra vez, en la clase, en el ramo anterior, nos hicieron planificar con DUA. Yo planifico con DUA igual en el trabajo, en mi trabajo, y normalmente se busca qué criterio tú quieres elegir. Y como el criterio tiene pautas, entonces ver qué pauta para ti te acomoda más y ver de qué manera lo puedes implementar. No sé, en el primer criterio quizás te dice que hay diversos métodos de mostrarlo, algo así. Entonces ver cómo, no sé, quizás voy a usar láminas o las voy a hacer más grandes o de colores más llamativos, como eso. Todo va dependiendo del tipo de niño y cómo tú lo puedes ver en el DUA. Eso es lo que yo entiendo. Sí, súper, súper. Sí, me sirve eso. ¿Qué opinan las compañeras? ¿Piensan que tal vez hay otra manera distinta de incorporar el DUA? Ella Yo planteó, ¿cierto? algo parecido a lo que dijo la Cote. Estaba pensando en la parte donde aparecen los recursos. Podemos incorporar el DUA a través de, como decía la Cote, lámina. Podemos adecuarlo según la necesidad que tenga alguno de los estudiantes que tenemos en sala. Si necesitamos lápices especiales, si necesitamos otro tipo de recursos que sean más grandes, o ya derechamente cosas con braille. En esa parte me enfoqué, donde en el punto 5 donde aparecen los recursos. Creo que ahí podríamos incorporar el DUA.
Sí, claro. Para el primer principio del DUA, ¿cierto? Que es proporcionar múltiples formas de presentación y de representación de la información, podemos pensar en primera instancia en los materiales, los recursos. Pero, por ejemplo, si yo estoy dando una instrucción de una actividad para realizar y tengo dentro de mi sala un estudiante sordo, quizás dentro de esa consideración o ese principio del DUA, que es proporcionar estas múltiples formas de presentación y representación, quizás yo tenga que pensar en adaptar, por ejemplo, y hacer tal vez algún escrito para nuestro estudiante, que se relaciona con una adecuación curricular, ¿cierto?, de acceso también, que tiene relación también con estos principios del DUA. ¿De qué manera nosotros podemos saber cuáles son las características de nuestros estudiantes y así saber de qué manera, qué elementos del DUA nosotros tenemos que plasmar en nuestra planificación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes? ¿Un diagnóstico? Así es, diagnóstico, ¿cierto? Como dice el decreto 83, tenemos que partir, ya hablamos en la clase anterior creo que de esto, tenemos que partir haciendo una evaluación para saber qué tenemos en la sala, quiénes son las personas que tenemos en la sala de clase, ¿cierto? Y en función de eso, nosotros vamos a ir tomando decisiones. Decisiones como, por ejemplo, cómo nosotros incorporamos el principio número 1, cómo nosotros, por ejemplo, podemos incorporar el principio 2 del diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Que es proporcionar múltiples formas de expresión o de acción de nuestros estudiantes, ¿cierto? De que ellos nos den cuenta de qué manera están aprendiendo en sus diferentes maneras según sus características, ¿cierto? Si nosotros pensamos en la actividad que estaba planteada en esta planificación base como ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos tal vez hacerle una crítica constructiva a esa planificación y proponer mejoras para incorporar este segundo criterio o principio del diseño universal de aprendizaje? Pregunta para ustedes. Que quizás la planificación estaba muy generalizada, como para todos, no para algún niño que tenga alguna necesidad educativa especial. Profe, se quedó con el mute. Gracias, gracias, gracias. Cosas que pasan. Ok, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Ah, que sí, pero hay una cosa que tenemos que tener en consideración, no olvidar ni perder de vista, que el diseño universal de aprendizaje es una respuesta no solo para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sino que es una respuesta para la diversidad que tenemos en la sala, incluyendo aquellos estudiantes que sí puedan tener alguna necesidad educativa especial y aquellos que no lo tengan, pero que tienen formas distintas de aprender. Hay estudiantes, por ejemplo, que son súper hiperactivos y que les gusta moverse, ¿cierto? Y les gusta aprender de esa manera y también les gustaría dar cuenta de su aprendizaje a través del movimiento, ¿cierto? Hay otros estudiantes que son más calladitos, más ensimismados y prefieren escribir en su cuaderno siempre y podrían ellos, por ejemplo, aprender mejor con algún escrito que tuvieran que leer y tal vez dar cuenta, ¿cierto?, de su aprendizaje a través de la entrega de algún escrito y le iría súper bien. Y vamos a poder chequear igualmente que nuestro estudiante aprendió lo que tenía que aprender. Entonces, es difícil, ¿cierto?, pensar de qué manera nosotros podemos plasmar en nuestra planificación todas estas opciones, porque tenemos a veces estudiantes muy diversos en la sala. Pero como bien dice María José, hay una pauta que nos sirve, por ejemplo, por cada uno de los principios del diseño universal de aprendizaje, nos da luces, algunas ideas de cómo poder incorporarlo en la sala de clases. Se los voy a compartir, lo voy a subir en el aula virtual, ¿ya? En este módulo, porque no lo subí, y ahora me acordé que lo mencionó María José. Entonces, la idea es que nosotros pensemos en todos estos estudiantes en nuestra planificación base. Tenemos que pensar, por ejemplo, también en el tercer principio del DUA, que tiene que ver con proporcionar múltiples formas de implicación o de participación o de motivación de nuestros estudiantes. Si nosotros,
por ejemplo, en la clase siempre estamos haciendo una participación en el juego, como decía la planificación que les mostré, la participación en el juego, quién quiere saber más, quién quiere ser millonario, quién quiere ser, ¿cierto? Donde tiene que responder a preguntas tipo cuestionario. Tal vez los estudiantes que no se motivan con aquello no van a participar o no van a aprender. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en esos casos? ¿Qué opción alternativa podríamos ofrecer para poder cumplir con este tercer principio del diseño universal de aprendizaje en la planificación que yo les mostré? ¿Qué sugerencias les podríamos dar? ¿Qué dice el público? Les doy unos minutitos para que piensen. Tendrían que dar otra alternativa que no sea solamente la respuesta a través de otra cosa. Por ejemplo, las mismas preguntas, generarlas con escritas, otros, pucha, no se me ocurre en este minuto, pero de diferentes formas, que sea como el mismo aprendizaje, las mismas respuestas, pero entregadas de diferentes formas. Lo que acaba de mencionar Mabel, más bien se acerca al principio 2 del diseño universal de aprendizaje. El principio 3 tiene una relación, tal vez, que cuesta distinguirla, pero más bien se refiere a variar en las actividades que yo voy a presentar, más que a variar en la forma que nuestros estudiantes van a tomar acción en las actividades para poder dar cuenta de los aprendizajes. Entonces, claro, podríamos, por ejemplo, variar un poquito en una misma clase, haciendo un desarrollo de un tipo, un inicio con un tipo de actividad individual, por ejemplo, luego en el desarrollo algo grupal, y el cierre otro tipo de actividad distinta como, no sé, expresión artística, podría ser el cierre. ¿Ya? Esas son distintas formas de yo motivar a mi estudiante. En una misma clase, por ejemplo, aquellos estudiantes que trabajan de manera autónoma, en silencio, más independiente, van a poder responder súper bien en la actividad de inicio. Y tal vez a aquellos estudiantes que son más expresivos van a trabajar súper bien en la actividad de desarrollo, y al mismo tiempo vamos a estar invitando a aquellos estudiantes que son más tímidos a soltarse un poquito también, a tener esta opción de participar de otras actividades, y no quedarse siempre en lo mismo que en las actividades individuales. Y al cierre, vamos a darle la oportunidad a los estudiantes que son más extrovertidos, que son más artistas, tal vez, de expresar o de trabajar, ¿cierto? O de motivarse a través de una actividad que tenga que ver con eso, ¿sí? O, por ejemplo, en una actividad de desarrollo, podemos hacer distintos grupos de clase, distintos grupos de trabajo, ¿cierto? Aquí vamos a tener aquellos que van a presentar un producto relacionado con un trabajo, qué sé yo, una presentación oral. Van a crear una presentación con un papelógrafo, van a planearla, ¿cierto? De un contenido que estamos abordando. El grupo de acá va a trabajar una obra de arte, de títeres de mano, por ejemplo. Este otro grupo de acá va a ser una especie de informe. Este grupo de acá va a ser y así. Entonces, en una misma actividad, con un mismo objetivo, yo estoy proporcionando en el desarrollo distintas actividades o subactividades, ¿cierto? Para que mis estudiantes, según su interés en el fondo, ¿cierto? Puedan ir desarrollando la actividad, participando en la actividad, ¿sí? Este tercer principio apunta más bien a la participación. Pregunte, Pamela. Ahí también tomamos en consideración los estilos de aprendizaje. De todas maneras, aquí vamos a tener en consideración los estilos de aprendizaje y también cuáles son los intereses de nuestros estudiantes, sobre todo. También para el segundo criterio vamos a tener en consideración cuáles son los estilos de aprendizaje, porque en función de cómo nuestros estudiantes aprenden, es que nos van a dar cuenta de lo que han captado. Y también para enseñarlos cuáles son los estilos de aprendizaje que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, voy a volver a compartirles mi pantalla. Dame un cachito. Les voy a compartir el mismo formato de planificación, pero con una fila nueva
para poder precisar algunos casos puntuales donde tenemos que hacer algunas adaptaciones con algunos estudiantes. Y este formato es el que pueden encontrar también en el aula virtual. Aquí está. Súper, perfecto. Ya, aquí les voy a compartir mi pantalla de este formato. Fíjense, aquí tenemos el mismo formato que estuvimos trabajando o que les mostré en la presentación. El mismo, exactamente el mismo, con el ejemplo. Entonces, como esta planificación, ¿cierto? Es como más general, siempre intentando plasmar aquí toda la estrategia metodológica del diseño universal de aprendizaje con sus 3 principios. Quizá en algunos casos debamos hacer algunas precisiones, que si las ponemos aquí, las detallamos según cada necesidad de nuestro estudiante o las características de nuestro estudiante. Si tenemos, no sé, 30 niños en la sala, y soñado, ¿cierto? 30 niños en sala máximo, no sería, digamos, adecuado poner en esta planificación, que debe ser breve, 30 actividades, 30 cosas, 30 consideraciones para esos 30 estudiantes. Tal vez entonces podemos aquí plasmar a modo general, ¿cierto?, distintas actividades desde el diseño universal de aprendizaje con sus 3 principios, pero si necesitamos hacer alguna precisión respecto a algunos estudiantes en particular que tengan tal vez unos retos mayores, qué sé yo, cuando estimemos conveniente podemos poner como acá, fíjense, cuáles son las consideraciones y orientaciones técnicas para la atención a la diversidad. Y aquí, por ejemplo, en esta planificación, algo básico para que se entienda, pusimos ya, para los medios de presentación y representación, que es el primer principio del diseño universal de aprendizaje, vamos a decir, para los estudiantes con discapacidad visual, vamos a apoyarlo con imágenes táctiles e imágenes bidimensionales para que ellos puedan acceder a la información que está en el PPT. Entonces yo aquí estoy planteando una actividad pensando o tratando de acercarme a los 3 principios del diseño universal de aprendizaje, pero voy a hacer esta precisión, que es más detallada, es más específica, la voy a hacer aquí abajo. Quizás yo, por ejemplo, en mi sala de clases tengo también un estudiante con TEA, ¿cierto? Con trastorno del espectro autista leve, ¿cierto? Lo que se conoce más popularmente como Asperger. Y yo puedo aquí precisar y decir, ya, con él vamos a tener en cuenta, tal vez entregarle una hoja de ruta de las actividades que vamos a realizar durante esta actividad, para que no se vaya descompensada, para que tenga claro qué es lo que viene, pueda sentirse seguro. Y eso lo vamos a plasmar aquí, no aquí en esta planificación general. Entonces nosotros podemos incorporar esta última fila para poder hacer estas precisiones, de tal vez algunas adecuaciones curriculares de acceso, ¿cierto? Que son menos invasivas o menos significativas. Cuando nosotros tengamos que hacer alguna planificación, alguna adecuación curricular que es más significativa, nosotros vamos a plasmar eso en un plan de adecuación curricular individualizado. Por lo tanto, ahí va a estar precisado y especificado cuáles son las consideraciones que vamos a tener con nuestros estudiantes. Va a ser como nuestra papel adjunto para ese caso particular. Y ahí en nuestra clase, que vamos a estar planificándola desde el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? También vamos a tener en consideración esto adicional, que es nuestro plan de adecuación curricular individualizado para ese caso, para aquellos estudiantes que tienen retos mayores, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de una necesidad educativa especial más profunda, que implica una adecuación curricular sobre los objetivos de aprendizaje, por ejemplo. ¿Dudas hasta aquí? Pulgares arriba, pulgares abajo, ¿qué dice el público? Súper. Súper, súper, súper. Entonces, este sería un ejemplo para poder plasmar un poquito. Obviamente tenemos muchas cosas aquí que mejorar para poder decir, ya, esta planificación es súper inclusiva, ¿cierto? Pero era solo un ejemplo para que ustedes tuvieran luces de qué es lo que más o menos se puede trabajar aquí en la planificación. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla.
Ya, entonces en el aula virtual, para este módulo, la tarea que ustedes tienen tiene que ver con esto, ¿ya? Que ustedes realicen una planificación didáctica donde pueden implementar en primera instancia, en esta parte de básica o de base de la planificación, la incorporación de las estrategias del diseño universal de aprendizaje, pensando en los 3 principios. Y en esta última fila que quedó abajo, podemos hacer la precisión para aquellos estudiantes que puedan tener alguna dificultad mayor. O tal vez algunos estudiantes que necesitemos especificar, ¿cierto? Alguna ayuda específica, algún apoyo específico. Profe, necesariamente, no me salía la palabra, ¿tienen que ser un niño con discapacidad visual? No, no necesariamente. O sea, deme un segundo, que estoy respondiendo. Deme un segundo. Perdón, ahí sí. Deme un segundito para poder revisar bien la instrucción si quiere, para poder decirle más claramente lo que me está preguntando. Mientras tanto me voy a adelantar. La clase pasada, una compañera de ustedes, no sé si estará aquí presente ahora, me preguntó respecto al registro de profesionales para hacer evaluación, si es que los técnicos de educación especial debiesen hacer o podrían acceder a esta inscripción. Dame un segundito. Y la respuesta es que, según el decreto 170 o según los lineamientos de este registro, se deben hacer según ciertos criterios. Deben ser profesionales con título de profesor de educación diferencial, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo y también algún funcionario de la salud, que no debiese hacer la inscripción a través de este formulario, pero sí puede ser parte de un evaluador. Y el registro que va a regir en el caso de los trabajadores de la salud, como un oftalmólogo, un médico, un psiquiatra, etc., va a ser con el registro de salud que tienen ellos, de la Superintendencia de Salud. Eso va a ser válido, no es necesario que se registre para la evaluación. Ya, Caterina Escobedo. Ya, esa es la respuesta a su pregunta, ya, por si acaso. La idea es que la evaluación lo hagan los especialistas, pero después usted, claro, de todas formas puede participar, por ejemplo, en la elaboración del plan, en las reuniones, de, por ejemplo, análisis de los resultados de la evaluación. De todas formas. Ya, en el aula virtual tenemos lo siguiente. Ya están disponibles, por cierto, todas las actividades, todos los módulos 2 y el módulo 3. Ya. Perfecto. Y ahora me acordé. Lo que hay que hacer es seleccionar uno de los casos que se les presenta en el aula virtual adjunto a la tarea que está aquí en este módulo 3. Creo que les presenté 3 casos, o un caso, a ver, un cachito. No, presenté un caso para contextualizarles. Y en función de ese caso, entonces, ustedes tienen que elaborar su planificación, que es con el mismo formato que yo le presenté, considerando toda la explicación que ya abordamos aquí en la clase, para aquellos estudiantes que están presentados en este caso. ¿Ya? Todo eso está adjunto como parte de la tarea. Está la pauta de evaluación adjunta, está el formato de la planificación disponible y está el caso para que lo puedan revisar. El trabajo se debe realizar en duplas, esa es la instrucción, ¿ya? Entonces la idea es que en esa planificación ustedes consideren las adaptaciones, y a mí también se me traba la lengua, ¿ves? Adaptaciones necesarias para estudiantes con necesidades educativas especiales en un contexto dado, y también considerando aquellos estudiantes que no tienen necesidades educativas especiales,
pensando en la implementación del DUA, ¿cierto? Y en las distintas características que tenemos. Pero aquí yo le presento un caso puntual con estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, para que ustedes puedan situar un poquito más la planificación, pensando en que nosotros somos especialistas en aquello, ¿no? O ustedes se están formando al menos para aquello. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? Cualquier cosa, de todas formas, siempre me pueden escribir. ¿Para cuándo se entrega esa tarea, profe? Buena pregunta. Como ya le había comentado, la distribución o la organización de la asignatura está semana a semana. Esta semana tenemos a disposición el módulo 3 y el módulo 4. La idea es que ustedes revisen desde hoy lunes hasta el domingo todos los recursos que están en el módulo 1, perdón, en el módulo 3 y en el módulo 4, y que vayan haciendo las actividades de aprendizaje planteadas para cada uno de los módulos. Entonces, pensando en eso, que tenemos de lunes a domingo, la entrega de este trabajo debiese ser a más tardar el domingo. Podría ser hoy día si usted es súper matea y se adelantó y aprende rápido y revisó todos los recursos y lo pudo hacer para hoy día con su compañera. Podría ser mañana, pasado mañana, etc. ¿Sí? Entonces la fecha tope máxima es hasta el domingo. En algunos casos que existan ciertas dificultades justificadas, que usted me haga saber, ¿cierto?, por correo electrónico, nos comunicamos, nosotros podemos extendernos. Porque en estricto rigor, como le he dicho a todos, y también les mencioné anteriormente, en estricto rigor, no hay una fecha de cierre para ninguna actividad de aprendizaje que ustedes van a encontrar en el aula virtual. Por eso la compañera que tenía problemas con el foro del módulo 1, debiese estar disponible. Todo está disponible hasta el cierre de la asignatura. En estricto rigor podrían hacerlo el último día, si se quiere. Pero para organizarnos en este aprendizaje, hay una lógica de las secuencias, ¿cierto?, del aprendizaje, de los contenidos, de las unidades. Lo ideal es que ustedes vayan haciendo semana a semana sus tareas. Teníamos ahí un visitante. ¡Hola! Qué lindo. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, como les decía, la idea es que todas las actividades que están para esta semana las puedan finalizar y ya se la entrega esta semana. Ya, pregunta, dice Nicole. Profe, en el caso no sale el nombre del colegio. En el ejemplo de planificación que usted mandó, sale un nombre de un colegio. ¿Es ese mismo? Sí, sí, eso no es relevante para nosotros ahora. Claro, pueden poner el nombre del colegio del caso o de la planificación que yo les entregué, o pueden trabajar con alguna escuela que a ustedes les interese. Alguna escuela de infancia, qué sé yo, no sé. Eso no es relevante, porque estamos simulando esta planificación. Lo que aquí interesa y lo que se va a evaluar es cómo ustedes logran plasmar en esta planificación las estrategias para la atención a la diversidad. El trabajo, estimada Camila, es en dupla. Ese es el grupo, o en equipo. En dupla sería. Se lo voy a responder por escrito si es que no me escucho bien ahora, por si acaso. Ahí se lo dejé. Profe, yo quiero hacerle otra pregunta. Cuénteme. Es un poquito personal igual porque lo que pasa es que yo no sé hacer mapas conceptuales en Word. Entonces busqué por ahí ¿cómo se dice? Como algo online para hacerlo. ¿Aplicación? Una aplicación, eso, una aplicación, y lo realicé ahí. Entonces me permitía hacerlo, pero yo al enviarlo, que se lo envía a usted tiene que abrir la aplicación, entrar, y ahí le va a salir como mi trabajo. ¿Hay problemas con eso? Porque no hubo forma de transformarlo a PDF, no supe cómo hacerlo. Entonces fue la única opción que tuve como para poder hacer el trabajo. Sí, mire, lo otro también que puede hacer es sacarle un pantallazo tal vez a su computadora, a la pantalla de su computadora. Eso lo que hice para respaldarlo, se lo mandé a usted por correo, y para subir al aula, porque no llevaba cómo subirlo, le saqué 3 fotos, pero me dejaba solamente subir 2. Entonces subí 2 fotos, y la tercera obviamente no pude hacerlo, porque ahí era como el mapa conceptual completo. Pero era como para dejar un respaldo, más que nada. Eso fue lo que... Sí.
lo que Usted hice. me envió un correo, ¿cierto? Sí. Le envié un correo súper largo, Sí, uno sí. bien largo. Usted me envió un correo. Yo recibo muchísimos correos, de verdad, muchísimos correos. Entonces a veces me confundo y me olvido de los casos, pero no hay problema con eso. A mí lo que me interesa es corroborar el contenido, que usted haya podido elaborar su mapa conceptual como corresponde. Si me quiere enviar una foto de eso, no hay problema. Mientras, digamos, la imagen esté nítida, yo puedo observar bien para retroalimentarle, no hay problema, ¿ya? Ya, sí, lo otro que por error había dejado en el aula virtual, anoche lo subí y lo dejé como borrador y no me di cuenta. Entonces hoy día recién Sí. en la mañana, por ahí una compañera me dijo, oye, lo dejaste en borrador y lo puse, lo subí, pero fue un error mío nomás. No, no creo que haya problema con eso tampoco. No, creo que a menos, bueno, yo cuando voy revisando, tengo muchísimos estudiantes también, entonces voy revisando y si hay alguna dificultad les dejo un mensaje en la misma entrega del trabajo, ¿ya? Para que ustedes ahí estén atentas y me dicen, profe, acuérdese que yo hablé con usted, tal cosa, y yo, ya, listo, ya lo resolvemos, ¿ya? Porque a veces se me puede Ya, olvidar ok. entre otras cosas. Y creo que cuando dejan la tarea o el producto como borrador, igual yo lo he podido visualizar en algunos casos, en otros no. Pero claro, la idea es que chequeen allí, que se envíe, que pongan ahí a la tecla enviar o el botoncito de enviar para asegurarse de que se realizó la entrega. Sí, no, ahora ya lo corregí. Súper. Ya yo creo que eso va a Profe, servir, Gracias. no se va a olvidar. Cuénteme. tengo dos preguntas. La primera es que cuando nosotras subimos el trabajo, yo lo pude pasar a PDF, pero me salía una cosa como de plagio y eso. ¿Eso va a aparecer en todos los trabajos? Yo le puse que no era plagio porque lo hicimos nosotras, pero no sé por qué nunca, no, nunca me había aparecido ese mensaje. Lo subí en formato PDF. Ya. No sé, la verdad, no tengo Me idea. pasó en el mapa y en el esquema. A mis Sí, sí, compañeras igual. son como 3 pasos que uno tiene que seguir. Sube Ah, ya. el documento, después pone guardar, algo así, después te aparece, claro, ese mensaje. Y uno tiene Ya. que apretar que no es plagio, y después se envía el documento. Ah, es como el nuevo, es quizás el nuevo mensaje que pusieron. Y lo otro, pregunta a la Nico si se puede hacer individual. La planificación. Dígale a Nicole que me escriba un correíto, si es que puede, Ya, ok, yo le digo. para que conversemos a casos especiales, si es que tenemos que hacer excepción, ¿ya? Eso. Claro, las políticas de NAC últimamente han estado más estrictas promoviendo esta cuestión de la reserva de los derechos de autores. Así que también para nosotros ha sido complejo, por ejemplo, compartirles material a ustedes. Por eso les dejé los links, por ejemplo, para que puedan acceder a la información. Ya. Cualquier otro documento complementario para apoyar, sobre todo en el módulo 4 en adelante, donde vamos a revisar, ya me estoy adelantando un poquito o saliéndome del tema, pero cualquier documento adicional que requieran, me lo van preguntando, me lo piden, porque tengo muchos documentos que por esta cuestión de derecho a autor no pude subir a la plataforma. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran conocer pautas de evaluación de orientación y movilidad, pautas de evaluación de eficiencia visual, otras disponibles además de las que les compartí en el aula, etcétera, me escriben y yo se las hago llegar, para que tengan también ahí ustedes esas pautas, que a pesar que en muchos casos, ¿cierto? Como no van a ser ustedes los profesionales que van a hacer la evaluación a los estudiantes con discapacidad visual, ¿cierto? Pensando en un PIE, en el registro, sino que más bien lo haría un educador diferencial especialista en el área. Igual sería bueno que ustedes lo pudieran conocer, al menos para verlo, tener más o menos una idea de cómo se aplica y cómo fue que se obtuvo esa información respecto a un estudiante, ¿ya? Y para apoyar, si quieren, también al educador diferencial cuando está haciendo la evaluación, y saber cómo apoyarlo también. Eso. ¿Alguna duda para ir cerrando ya, estimadas? Yo, profe, yo tengo una duda. Bueno, Me pasó ayer respondiendo el cuestionario. En una de las preguntas X salía como ordenar cuando uno diagnostica referente al DUA. Me salía 1, 2, 4 y 3.
Entonces no sé si habrá sido falla como una falla técnica o no sé, entonces al final yo lo coloqué en ese orden. No sé si no sé, es un error o algo así o... Ya, gracias por su observación. Puede ser que yo me haya equivocado en subir la información, que hay que hacerlo con un GIF, unos códigos extraños. Puede ser que me haya equivocado en eso. Y la idea es que no le perjudiquen su calificación. ¿Qué le apareció después de que respondió cuando le hizo la retroalimentación automática el sistema? No, incluso no me permitió revisar. No le permitió revisar. A mí No, A mí me tampoco, pasó lo profe. mismo. Ya. Lo voy a así revisar que, entonces. así que lo dejé así. Y el otro cuestionario que estaba revisando ahora, no sale si es con tiempo. No, Ahora, este cuestionario es libre, porque el cuestionario que ustedes respondieron antes es un cuestionario que es sumativo, y se va con nota. ¿Ya? Por eso tienes tal vez como estos tiempos, es como distinta la manera de abordarlo. En cambio, los otros cuestionarios que aparecen aquí en los siguientes módulos son formativos. Es como para complementar y son bien cortitos, de 5 preguntas, algo así, que es como para complementar un poquito lo que estamos viendo, como para asegurarnos ya que ir chequeando cómo vamos en el fondo, respecto a algunos elementos conceptuales. Profe, ya, profe, disculpe, gracias. si Ya. yo no alcancé a hacer una tarea formativa, ¿me perjudica en algo? No, no le perjudica en nada. O sea, tal vez le perjudica en el sentido de su formación, más que nada, porque a través de estas actividades formativas que no están puestas allí como para darle exceso de trabajo, sino que están puestas para que usted pueda fortalecer los aprendizajes, para que yo pueda chequear de qué manera usted está captando la información y quizás hacer ciertos ajustes o retroalimentaciones. En ese sentido, podría ser perjudicial que no haga las actividades de tipo formativa, ¿ya? Por eso es importante que lo haga, o sea, si está allí en la plataforma, eh, podríamos decir que es obligación que lo haga, más no implica una calificación que va a ir en la plataforma, pero sí es una evaluación que nos va a permitir saber cómo va usted, y así también le va a dar oportunidad de mejorar. Ya, gracias, profe. Como les decía Solange, todas las actividades que están puestas en los módulos tienen disponibilidad abierta hasta el cierre de la asignatura. Por lo tanto, podrían hacerla la semana próxima, durante esta semana, cuando ustedes tengan tiempo. Obviamente uno va a priorizar por las actividades que son sumativas, que tienen una calificación para que no les vaya a perjudicar, ¿cierto?, en el cierre de la asignatura y el avance curricular de ustedes para su carrera. Pero lo ideal es que logren ir también revisando y avanzando, ¿cierto?, en todas estas evaluaciones formativas. Ojalá en la misma semana que se entregan para poder hacerle una retroalimentación a tiempo. Ya, Catarina Escobedo dice, a mí, profe, me complica porque tengo a mis 2 bendiciones encima 24/7. Ay, ya entiendo. Ya, eso. Sí, justamente pensando en aquello, yo dije, estoy en la misma que ustedes, con mucho trabajo y con un bebé regaloncito, ¿cierto? Que mamá, mamá, mamá. Y justamente por eso lo planifiqué así. Dejé todo abierto. ¿Ya? Eso, para que ustedes con responsabilidad y puedan ir respondiendo a la medida que puedan. No esperen, eso sí, a último momento del cierre de la asignatura, porque si no podemos tener colapso en el sistema y allí puede que no logre yo saber o enterarme bien si respondieron a tal cosa o no. ¿Sí? Y también tengan en consideración que estas evaluaciones de tipo formativa, de repente, si hay algunas calificaciones que no son las que nosotros esperábamos, ¿cierto? Podemos tomarlo como insumo para dar ciertas ayuditas, unos puntitos, ¿cierto?, a quienes lo entregaron, para aquellas evaluaciones de tipo sumativa. Tengan en consideración eso. Podría ser eventualmente. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Creo que con eso estaríamos listas. Pulgares arriba o pulgares abajo, ¿qué dice el público?
Súper. Ya, perfecto. Súper. Listo. ¿Cuándo subirá la clase de hoy? Apenas me lo mande la compañera que hizo la grabación, que fue María Angélica. Así que cualquier cosa ustedes la presionan a ella, no a mí. Ya, María. No, ella me lo envía y yo lo subo, apenas se pueda. Ella siempre me lo envía rapidito, así que me conecté tarde. Ya, no se preocupe. A veces nos pasa, a veces pasa, ¿ya? Así que ahí vamos a tener a disposición la grabación. Las del módulo 1 y módulo 2 ya están disponibles en el aula virtual. ¿Ya? Creo que por ahí estaríamos. ¿Alguna otra duda? ¿Hablemos por la calle para siempre? No, profe, gracias. Regalonea a su hijo ahora, que lo necesita. Muchas gracias. Ya. Me saluda tu hijo. Hola a todos. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, qué tímido. ¿Te Bueno, parece a chicas. usted? Sí. Ya. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Y nos va a acompañar, por cierto, la profesora Cristina. Ya para ella poder hacer implementación a mí en caso de cualquier cosa que no esté haciendo de la manera adecuada. O quizás felicitarme si es que estoy haciendo bien. Ya. Eso sería. Inscríbanse a los seminarios, a las conferencias que hay esta semana. Van a estar interesantes también. Mañana parten, por si acaso. Recuerden inscribirse. Chao, niños. Chao. Chao. Bien. Chao, profe. Chao. Chao, chao, Gracias. niño.